Metaanálisis. Danzo Shimura, el problema de raíz y cómo solucionarlo. Danzo, el shinobi de la oscuridad. Extremista, anciano del consejo, villano, líder de Root y un enorme dolor de cabeza. En este análisis, mostraré cómo su personaje es mucho más problemático para la historia, cómo Root en sí mismo es un problema serio, y no de la manera que piensas, y discutiré cómo modificarlos a ambos para que no rompan todo. Notas. Sé que últimamente he estado tratando de incluir los acentos adecuados para varios nombres de personajes y palabras en esta serie, en lugar de solo vocales adicionales. Esto último me parece raro a nivel personal. Sin embargo, no lo hice en mi mundo construyendo cosas hasta ahora y volver a arreglar eso en este punto sería abrumadoramente tedioso, así que por el bien de alguna forma de consistencia, simplemente no me voy a molestar aquí. Danzo Shimura. Si bien es posible que no haya sido inflado a niveles insanos de poder como Madara u Obito, o que esté vinculado a la historia más profunda del mundo, o la literatura clásica, como Kaguya, sigue siendo uno de los mayores antagonistas de la serie. Sus acciones han causado gran parte del sufrimiento que se produjo en la trama de Naruto. Ya vi a Hiruzen en la última parte de esta serie, así que ahora, echemos un vistazo a Danzo y, por extensión, a Root. Spoilers, ambos necesitan un trabajo serio. Primero, repasemos los conceptos básicos de quién es Danzo. Danzo. Una descripción general de la personalidad. Danzo es descrito como un extremista y un halcón de guerra, y eso es bastante exacto. También es un hombre que cree en la idea de el fin justifica los medios. Es el tipo de persona que recurrirá a pelear por la diplomacia. De hecho, no creo que esa palabra esté en su vocabulario. En cierto modo, cuando observo a Danzo y sus filosofías, tengo la sensación de que su mentalidad aún se encuentra en el período de los reinos combatientes, donde todos los enemigos deben ser conquistados. Él cree que sus acciones encubiertas son necesarias y que el pueblo no sobreviviría sin él. Su padre y su abuelo, quienes murieron en la batalla, aparentemente también le inculcaron la importancia del autosacrificio, pero nunca le dio seguimiento. Danzo es un hipócrita en ese sentido. Habla de autosacrificio y espera que sus agentes desperdicien sus vidas, pero no está absolutamente dispuesto a hacerlo. Esto también se relaciona con por qué no fue nombrado Hokage. ¿Recuerdas la vieja prueba de carácter dada por Tobirama? Danzo pensó en ofrecerse como voluntario, pero dudó, y finalmente Hiruzen se ofreció como voluntario antes que él. Creo, es una buena manera de ver las motivaciones de un personaje como Danzo. Muchos de los villanos de Naruto, como Nagato, Obito y Madara, están motivados para buscar la paz debido a la tragedia. Cuando se trata de Danzo, realmente no sabemos de ninguna tragedia. El personaje habla de traer la paz, pero su versión de la paz es conquista a todos y ponte en la cima. Él cree que Leaf es el pueblo más adecuado para gobernar a todos los demás. Más específicamente, cree que es apto para gobernar a todos los demás, que sus filosofías son las correctas y que él sabe lo que es mejor y que todos deberían hacer lo que él dice. Nagato pudo haber hablado un poco sobre convertirse en un dios que traería paz, pero nunca se basó en este nivel de egoísmo. Este ego, combinado con la cobardía, es una de las razones por las que Danzo no quiere morir. Siente que es la única persona que puede lograr la paz. Aparentemente superó su miedo al final cuando trató de eliminar a Sasuke, pero personalmente, una parte de mí encuentra difícil creer que un hombre tan convencido de su propia importancia pueda hacer eso. Danzo también había comentado sobre la emoción. Él mismo es descrito como una persona que opera con una lógica fría y despiadada, y al final del arco del puente Tenchi, canon completo y Shippuden episodio 33-53, Danzo le dice a Sai que no se emocione, ya que eso conduce al odio. Lo que conduce al conflicto. También se supone que los agentes raíz descartan sus emociones. Aparentemente también desprecia los ideales del primero Hokage y el tercero Hokage, y también desprecia a Tsunade por ser nieta del primero y alumna del segundo. Supongo que ambos eran demasiado éticos para el gusto de Danzo.
Danzo también ha sido descrito como paranoico y desconfiado en absoluto, dispuesto a traicionar a Orochimaru en un plan, o quizás una mentira, para apoderarse de la hoja, dándose cuenta de que este último eventualmente lo traicionaría, a pesar de cuánto habían trabajado juntos. Antes de... También ha sido descrito por muchos como hambriento de poder, lo cual es bastante exacto, con la forma en que persiguió el Sharingan y el estilo de madera de Hashirama. Manga Danzo vs. Anime Danzo. Niveles de extremismo. Una cosa que creo que debe quedar claro es que hay una diferencia, aunque sea leve, entre la versión manga de este personaje y la versión anime. Sé que el anime de Naruto es una adaptación muy fiel del manga, y que sus arcos de relleno a menudo eran solo para pasar el tiempo o ordeñar la serie. También sé que Narutopedia no distingue muy fuertemente entre el anime y el manga. Pero en lo que respecta a Danzo, hay una diferencia. Se supone que es un extremista bien intencionado, pero uno cruza la línea y el otro no. Como ejemplo de un fandom completamente diferente, me gustaría dirigir su atención al personaje de DC Comics, Atrocitus, el líder de los Red Lanterns. Funcionan con el poder de la ira y el odio, Sasuke tendría grandes calificaciones. Atrocitus creó este grupo de berserkers literales después de que su planeta, todo su sector espacial, solo hay 3600 de ellos, por lo que te da una idea de la escala, fue masacrado. Este personaje también apareció en Green Lantern The Animated Series, tristemente de corta duración, como el primer gran antagonista, y en cuanto a la historia de fondo, la pérdida de su mundo sigue siendo la misma entre los cómics Atrocitus y los dibujos animados Atrocitus. Sin embargo, lo que los distingue es que la caricatura Atrocitus estaba perfectamente dispuesta a destruir planetas enteros que se le resistieran. Estaba dispuesto a causar el tipo de daño que lo hizo formar los Red Lanterns en primer lugar. Estaba dispuesto a convertirse en ese tipo de monstruo. Comics Atrocitus, por el contrario, no hará eso. Estaba dispuesto a pedir una tregua con sus enemigos para evitar una masacre en todo el universo. ¿Eso hace que la versión de dibujos animados sea un mal personaje? No. Simplemente lo hace más defectuoso y mucho más exagerado que el original. Volvamos a Danzo. Danzo admite, creo que en el momento de su muerte, que amaba a Hiruzen como a un hermano. Esto está en el manga. Sin embargo, en el anime, específicamente, la historia de fondo original del anime de Yamato, intenta asesinar a Hiruzen para tomar la posición de Hokage. De hecho, Boruto lanza un segundo intento. Estas acciones hacen que cualquier admisión de amor fraternal más adelante sea bastante contradictoria, a menos que los hermanos de los que estás hablando sean Caín y Abel. Como hay una clara diferencia en la adaptación de Atrocitus, creo que es importante darse cuenta de eso, y tal vez definir dos versiones diferentes de Danzo, la del manga que tiene al menos una línea que no cruzará visiblemente, y el del anime que cruzará totalmente esa línea para lograr sus objetivos. Si estás escribiendo un fanfic, cuál quieres usar depende de ti. Personalmente, creo que preferiría la versión anime. Manga Danzo no dañará a Hiruzen. ¿Otro Hokage? Seguro. ¿Hiruzen? No, pero no creas que el asunto del manga contra el anime se detiene ahí. Mientras redactaba esto, me di cuenta de cuán importante es la distinción entre los dos cuando se trata del tema de Danzo y Roth. Estas diferencias se destacarán a lo largo de la discusión. Raíz. La organización que no tiene razón para existir. La idea detrás de Roth, o la fundación, si lo prefiere, es que es una subdivisión de Anbu regular bajo el mando directo de Danzo. Hiruzen dejó que Danzo se hiciera cargo de la oscuridad de la aldea, o al menos eso dice el canon, le permitió formar Roth para asumir el tipo de cosas oscuras que el propio Hiruzen no quería manejar, el tipo de cosas demasiado desagradables incluso para los Anbu regulares. ¿Tiene sentido, no? No es así. Como dijo Kakashi una vez, mira debajo de debajo. Entonces, lo desafío a que no tome ese tren de pensamiento al pie de la letra y, en cambio, mire un poco más profundo, debajo de la superficie. Te hago esta pregunta.
¿Qué se suponía que debía hacer exactamente Root? Si dices lo que quiera Danzo, entonces estás equivocado, porque eso no es lo que quiero decir. Lo que estoy preguntando es qué pretendía hacer Root. ¿Qué esperaba Hiruzen que hicieran? ¿Qué esperaba que Danzo manejara exactamente? Algunas de las misiones conocidas de Root incluyen la infiltración en varias aldeas ocultas, pero eso no puede ser, porque la infiltración y el espionaje no son tan oscuros, y si crees que eso es demasiado, estás en la línea de trabajo equivocada. ¿Asesinato, entonces? No, eso no puede ser, porque el asesinato es literalmente la A en el nombre de Anbu, Ansatsu. Hubo un tiempo en que Danzo ayudó a Orochimaru en experimentos para revivir Uo de Style, pero eso era ilegal bajo las órdenes de Hiruzen, así que eso no cuenta. Entonces, repito, ¿qué se suponía que debía hacer Root? ¿Robar la receta de albóndigas de arena de la Tierra del Viento? ¿Grafitear las paredes de Kirigakure y proclamar que el tercer Mizukage no tiene ojos? ¿Actuar como extras en las atracciones de la casa embrujada? Se suponía que Root era un nuevo elemento de la historia, un vehículo para un antagonista. Metafóricamente, debería ser un mecanismo delicado construido a partir de la lógica del mundo real y la lógica narrativa interna, moviéndose en el tiempo con el mecanismo de relojería más grande de la historia. Root parece así al principio, pero si miras más profundamente, encontrarás que la maquinaria que funciona sin problemas es solo un montón de engranajes y resortes rotos. ¿Por qué darle a Danzo lo que equivale a su propio ejército privado? Si necesita personas para realizar misiones realmente desagradables, ¿por qué no formar un escuadrón para cuando surjan esas cosas, en lugar de una división completa? ¿Con qué frecuencia surgen estas situaciones que son demasiado para los asesinos de operaciones encubiertas? Root no tiene sentido porque no tiene una razón para existir en el universo. En primer lugar, no tenía una razón real para formarse porque, funcionalmente hablando, no hay una diferencia real y visible entre lo que hace el Anbu normal y lo que hace Root, entonces, ¿por qué crearlos? Raíz. El enorme agujero en la trama que destruye todo Shippuden, y también el Naruto original. La única razón por la que Root existe es para que Danzo pueda usarlos para sus actos turbios, y eso no es suficiente. Sin una razón sólida en el universo para que exista esta organización, para que se haya formado oficialmente, todo el concepto se convierte en un agujero en la trama. En el proceso de escribir esta serie de construcción de mundos, encontré más de un error de continuidad o un agujero en la trama, y algunos de ellos, se podría argumentar, no afectan la trama con tanta fuerza. Sin embargo, esto se debe a que, perdón por el juego de palabras, Root es parte de la base de la historia de Shippuden. De hecho, también es un soporte central de la historia de la parte 1. Imagine que una historia es una vidriera, una intrincada obra de vidrio en una variedad de colores, que muestra personas, lugares, criaturas y eventos desde la profundidad de la imaginación, brillando con la luz de una luminaria celestial. Ahora imagina una ventana así para todo Shippuden. Los ninjas se paran juntos en este panel, un árbol gigante se cierne sobre sus cabezas. Los monstruos rugen en la distancia. Hermosa imagen, ¿no? Pero un agujero en la trama. Un agujero en la trama es una grieta que, una vez descubierta, comenzará a extenderse. La falta de razón de Root para existir dentro de la historia es nuestra grieta, y su principal consecuencia sería que Root simplemente no existe en absoluto. ¿Cómo puede hacerlo, cuando no tiene una razón sólida para hacerlo? De hecho, el propio Danzo tampoco existiría, ya que son un paquete. Pero no se detiene allí. Para algunos de ustedes, las consecuencias de la desaparición de Root y Danzo de la historia pueden ser obvias, pero para resumir, aquí está el daño que estamos viendo. También tenga en cuenta que algunos de ellos requieren un comentario un poco más profundo, por lo que habrá algunas secciones de discusión sobre los agujeros de la trama después de esto. Sai ya no existe. Manga y anime, Yamato ya no existe. Anime. Consulte la discusión sobre el agujero de la trama N1, si te gusta Boruto, Inojin y Sumire ya no existen. Manga y anime, toda la historia de fondo de Kabuto ya no existe. Manga y anime, Fuyamanaka y Torune Aburame ya no existen, manga y anime, la masacre de Uchiha no sucede. Anime y manga. Consulte la discusión sobre el hoyo de la trama N2, Minato y Kushina viven porque los Uchiha estaban allí para ayudar a someter a Kurama, ver la discusión del agujero de la trama N2. Shisui no muere. Manga y anime, Nagato no se convierte en Pain. Los nuevos Akatsuki nunca se forman. Anime y tal vez manga.
Vea la discusión de trama 3 para este y todos los puntos restantes. Anzo de la Salamandra no muere. El arco de Pain a Saul no sucede. Jiraiya no muere. El cuarto Mizukage no muere. Meiterumi no se convierte en el quinto Mizukage. Los otros Jinchuriki Fu y Yujito no mueren. El plan de Madara nunca llega a buen término. Kaguya nunca se libera. Sé que varios de esos no suenan como cosas malas, como los diversos personajes que viven, pero el punto es que si querías que la historia fuera en alguna de esas direcciones, no tienes suerte, porque la raíz no es solo un elemento aislado de la historia. Se utilizó para apoyar básicamente todos los eventos importantes de Shippuden. Sin él, la grieta en nuestra vidriera se vuelve insoportable y la ventana se rompe, reduciendo nuestra hermosa imagen, todo Shippuden, a un triste montón de fragmentos de trama y personajes desconectados, y un marco vacío. Anime vs. Manga. Discusión sobre el hoyo de la trama 1. Yamato. Al investigar para este análisis, me di cuenta de que toda la conexión de Yamato con Root y Danzo es solo de anime. No es solo su historia de fondo, sino toda su conexión. Mira el artículo de Narutopedia sobre él por ti mismo. De las 50 referencias que se usan allí actualmente, solo 31 son para el manga y /Odakabox, cosas trabajadas directamente por el autor. Esas referencias solo establecen sus habilidades, su personalidad, su apariencia, su estado como un experimento de Orochimaru y su tiempo en Anbu bajo Kakashi. El tercer libro de datos dice que su apodo es Tenzo of the World Release, lo cual es interesante, ya que Tenzo estaba asociado con el clan Iburi en el anime y, sin embargo, este libro de datos salió, en Japón, 6 años antes de que salieran los episodios de anime relevantes. También en Japón. El cuarto libro de datos lo llama Kinoe, que era su nombre en clave raíz, pero este libro salió varios meses después de los episodios relevantes, en Japón, lo que podría significar que Kishimoto estaba pirateando detalles del anime. De todos modos, si vas por la continuidad del manga /libro de datos, entonces Yamato es solo un experimento de Orochimaru que entró en Anbu bajo Kakashi, y eso es todo. Anime vs. Manga. Discusión sobre el agujero de la trama 2. El agujero de la trama del ataque de 9 colas / masacre de Uchiha. Si Danzo no existe, entonces no puede manipular a Itachi para que cometa la masacre tanto en el manga como en el anime. Desde el principio, esto destruye una buena parte de la historia de Shippuden, pero el daño es mucho peor que eso, causando que no solo el segundo acto de la historia se rompa en pedazos, sino también el primero. Algunos de ustedes pueden haber leído o recordar cómo Danzo impidió que el Uchiha ayudara a contener el 9 colas durante el ataque. Esto más todos los malos tratos posteriores los empujaron a querer un golpe de estado. Sin embargo, ese punto de la trama no está en el manga ni en los libros de datos. Cuando Obito le dice a Sasuke la verdad a partir del capítulo 400, simplemente dice que la aldea sospechaba de los Uchiha a raíz del ataque, lo que provocó que se movieran, y esto, combinado con un maltrato más indefinido, hizo que quisieran un golpe. Este punto de la trama proviene del anime, establecido en el episodio 358 de Shippuden, parte del arco Kakashi Anbu mencionado en la entrada anterior de esta serie de construcción mundial. Luego se reutilizó en la novela Itachi Shinden, Book of Bright Light, en inglés Naruto, Itachi's Story, Vol 1, Daily, y se volvió a mencionar en el episodio 452 de Shippuden en Itachi Shinden, Book of Light and Darkness, que fue solo una adaptación de las dos novelas de Itachi. Se podría decir que este es el anime que intenta usar Danzo para redirigir la culpa a otros personajes, y claramente fue una idea terrible, pero en realidad, este punto de la trama es bueno. Ya sea que los escritores se hayan dado cuenta o no, esta pequeña inclusión en realidad tapa un agujero muy serio en la trama de la historia. Sí, otro. Fue en la parte Shippuden de la historia, el capítulo 309 para ser precisos, que se estableció que el Sharingan podría usarse para controlar bestias con cola. Ese es el Sharingan normal, no el Mangekyo.
Una vez que esto se hizo realidad, destruyó toda la historia hasta ese momento. Si el 9 colas está suelto, y tienes un clan completo lleno de gente que podría ayudar a acorralarlo, ¿por qué ninguno de ellos ayudó? Al comienzo de esta serie, vemos a un ninja arrojándole kunai. Enviar a esos tipos en lugar de los luchadores de bestias con cola literales es como llamar a la policía a la escena de un incendio en una casa en lugar de llamar al departamento de bomberos. Tiene aún menos sentido que ninguno de los Uchiha intente ayudar a defender su hogar. Si quieres que el Sharingan tenga esa habilidad, entonces claramente, algo tiene que impedir que el Uchiha ayude, y Danzo honestamente tiene sentido. Podría haber decidido usar la situación para ayudarlo a lidiar con un clan que consideraba una amenaza, con la intención de culparlos en primer lugar. O tal vez culpar a Uchiha era solo un beneficio secundario conveniente, y Danzo solo quería que Minato muriera para poder tener otra oportunidad de ser Hokage. Danzo le hizo el mismo tipo de cosas a Tsunade cuando Pain atacó, tanto en el manga como en el anime, por lo que en realidad es perfecto para él. Es desafortunado, entonces, que el tapón para este grave agujero en la trama fuera otro agujero grave en la trama, que los agrava a ambos. Elimina a Danzo y Root de la trama y vuelves a abrir este agujero en la trama, destruyendo toda la serie Naruto desde el principio. Anime vs. Manga discusión sobre el hoyo de la trama 3. Nagato. Este es en realidad un poco complicado. Recuerda, Nagato se convirtió en Pain en ese encuentro con Anzo, en el que murió Yakiko. En lo que respecta al manga y Danzo y sus agentes de Root estaban allí. Se había asociado con Anzo para poder obtener ayuda para convertirse en Hokage, mientras que el otro quería ayuda para asegurar su posición. En el anime, Danzo está más involucrado, manipulando a Anzo para encender a Akatsuki. Si la presencia de Danzo y Root fue suficiente o no para capturar a Konan, asesinar a todos los demás Akatsuki, hacer que Nagato se convirtiera en Pain y desencadenar el resto de la trama, realmente no puedo decirlo. En lo que respecta al manga, diría que se cuestiona y deja esa versión de la trama mucho más débil de lo que se supone que es. En lo que respecta al anime, toda la trama de Shippuden está arruinada sin posibilidad de reparación. El enredado y vago concepto de raíz. Para ser justos, la idea misma de Root parece haber sido confusa y débil al principio. Root se menciona en el manga en el capítulo 284, cuando Tsunade lo llama una antigua división de entrenamiento de Anbu y dice que se disolvió. Ella no dice por qué se disolvió. Aparentemente, partes del canon completo, también conocido como manga y libros de datos, sugieren que hubo un incidente, pero son el anime y las novelas las que conectan directamente su disolución con la masacre de Uchiha. Y para ser justos, la idea de que Root se formó para manejar las cosas demasiado oscuras para Anbu normal puede provenir solo de declaraciones hechas por el anime. No puedo estar seguro de si es canon opcional o fanon. Sin embargo, en realidad no parece haber una razón dada por la que Root se creó en primer lugar, aparte de servir a Danzo, claro. Sigue la idea conmigo. Hiruzen se convierte en tercer Hokage. En algún momento de su primer mandato, esto tiene más sentido tanto narrativo como temporal, decide que hay cosas oscuras involucradas en el manejo de la aldea con las que no quiere lidiar, por lo que pone a Danzo a cargo de esas cosas. No es exactamente la mejor motivación, pero delegar puede ser bueno en general. El punto es que Danzo crea una subdivisión de Anbu llamada Root sobre la cual se le da el mando directo. Ese es un punto importante. Root se conoce como una subdivisión de Anbu y como una división de entrenamiento. Digamos que Danzo decidió formar Root para sus propios fines, para sus propios objetivos, y no le informó a Hiruzen al respecto. Si es así, Root, al ser invisible para el Hokage, no puede llamarse una subdivisión de Anbu. El hecho de que se llamara así significa que en un momento dado, era una organización oficial conocida por el Hokage.
Si los Anbu normales lo sabían o no, es una cuestión diferente, aunque creo que tendría más sentido que no lo fuera. Llamarlo una división de entrenamiento invita a más preguntas y confusión, si ese título debe tomarse como exacto. Podría haberse llamado así en el papel. Pero imagina por un segundo que se creó para ser oficialmente una división de entrenamiento, que esto es lo que le dijeron a Hiruzen que era. Si es así, ¿no significaría eso que no habría agentes raíz? Si fuera solo para entrenar, entonces Danzo no tendría sus propios Anbu, técnicamente, porque todos serían Anbu regulares. Entonces, ¿la división de entrenamiento era solo una tapadera? Si es una portada, eso nos lleva de vuelta a la pregunta de qué se suponía que debía hacer Root y el vacío donde debería estar la respuesta. La novela Itachi, Book of Bright Light dice que Root era algo así como una fuerza de policía secreta que mantenía el orden público bajo tierra y que, en lo que respecta a la policía militar de Konoha, él y Root eran dos caras de la misma moneda. Sin embargo, esto no puede tomarse como su función oficial, ya que esta declaración se hace en una escena que está en pos de Danzo, por lo que estamos escuchando su propio conocimiento y opiniones. La misma novela también llama a Root una división de entrenamiento, pero nuevamente, si se entiende como su función real en el papel, entonces no habría verdaderos agentes de Root, y cualquier distinción entre los personajes no tendría sentido. Las reglas de Root nunca se siguen, a menos que sea conveniente. Una de las cosas sobre Root es que todos los miembros, excepto Danzo, naturalmente, tienen un sello de maldición en la lengua que les impide decir algo incriminatorio sobre Root o Danzo. Para un hombre que hace cosas turbias, es un movimiento inteligente. Pero en la parte anterior de esta serie de construcción de mundos, señalé cómo la historia de fondo del anime de Yamato lo tiene claramente violando esta regla, de una manera que debería haber divorciado la cabeza de Danzo de su cuello, o al menos haberlo llevado a prisión. Ninguna de esas cosas sucede gracias a la naturaleza de idiot plot de todo el asunto, pero la violación está ahí. Y luego está el episodio 44 de Shippuden. Al final, después de descubrir que Sai se fue con Orochimaru, Yamato especula en voz alta que Danzo podría estar tramando la destrucción de Leaf Village. Recuerda el sello de maldición. Como dije en la última parte de esta serie, no estoy seguro de si Canon alguna vez dice rotundamente que el sello maldito evita que los miembros brinden información incriminatoria sobre Danzo y Root, pero lógicamente, así es como debería funcionar. Si Yamato es un ex miembro de Root, no debería poder decir algo así, incluso si es una especulación. Piénsalo, seguro. Dilo, no. Esto, por supuesto, puede explicarse por el hecho de que todas las conexiones de Yamatos Root no se establecieron hasta varios cientos de episodios más tarde, pero en lo que respecta a la continuidad del anime, esto es un problema. En el episodio 48, Naruto, Yamato y Sakura encuentran a Sai, que acaba de conseguir una habitación en el escondite de Orochimaru. Acusan a Sai de ser un intermediario entre Danzo y Orochimaru, y que los dos están planeando algo grande. Ahora, para ser justos, Sai permanece en silencio durante estas acusaciones, lo que podría ser una señal de que un sello de maldición funciona. Pero luego dice, y esta es la traducción del doblaje, pero esa traducción es fiel. Tienes razón. El plan era aplastar la aldea oculta de la hoja. Mi verdadera misión era formar una alianza con Orochimaru y orquestar una conspiración con él, para que juntos pudiéramos destruir la aldea. La otra mitad de mi misión era reunir información sobre Orochimaru, en resumen, informar de sus actividades a Lord Danzo. Yamato le dice a Sai que reconozca todo lo que está ocultando, y Sakura dice que ganarse la confianza de Orochimaru para derrotarlo más tarde suena como una misión suicida. Sai dice, si Leaf Village cayera, esperábamos que Orochimaru intentara traicionarnos. Pero de esta manera, siempre tenemos la ventaja sobre él. Sí, así es, Sai habla todo el asunto. Incluso habla sobre cómo su nombre es falso y cómo es solo una herramienta para Danzo. En el episodio 51, nos enteramos de que la verdadera misión de Sai era asesinar a Sasuke, y se lo dice a Sakura y a los demás. Ahora, para ser justos, se podría decir que la declaración de Sai sobre ser un intermediario entre Danzo y Orochimaru para destruir la hoja oculta era una mentira, porque Kabuto estaba en el área.
Sin embargo, todavía diría que Sai ni siquiera debería poder decir algo así, ni siquiera como una mentira, porque dicha mentira es una confesión de Danzo cometiendo alta traición. Tampoco tiene sentido que Sai aún pudiera escupir el hecho de que fue enviado a matar a Sasuke. Se podría argumentar que tal vez la razón por la que Sai parlotea fácilmente es porque el concepto real del sello maldito no se introdujo hasta el capítulo 452, el arco Pain Sasaul del manga, y el episodio 197 de Shippuden, el arco 5K Sumid del anime. Y quizás tengas razón. La idea podría no habérsele ocurrido a Kishimoto hasta ese momento. Pero esto no soluciona el problema. Incluso sin un sello de maldición, uno pensaría que Sai habría sido entrenado para no decir cosas así tan fácilmente, y Danzo todavía está en problemas serios. Cualquiera que lea el capítulo / vea los episodios en tiempo real aún vería el agujero en la trama, y si el sello es realmente algún tipo de retcon, rompe esa parte de la historia y solo exacerba dicho agujero en la trama. Lo que se sabe sobre la raíz posterior a la disolución. Aquí hay aún más confusión. En el capítulo 284, el consejo, Koharu Yomura, obliga a Tsunade a elegir al tercer miembro del equipo 7 para ella, y esa elección la hace Danzo, quien aparentemente solo ha mostrado su rostro en ese momento. Eso ya es un poco raro para mí. Puede que Danzo no esté en el consejo, pero no ha aparecido frente a Tsunade en años. De todos modos, la aparición de Danzo hace que Tsunade se preocupe instantáneamente de que el tercer miembro sea un agente de Root. Algunos hechos interesantes surgen en esta conversación y su conversación posterior con Yamato. Una es que se hace referencia a Sai como un miembro de Root, y no como un ex miembro. Si Root se disolvió oficialmente, ¿por qué no sería considerado un ex miembro? Su estado debe ser tiempo pasado, no presente. Además, el hecho de que Sai sea un conocido agente Root es tambaleante. Como se mencionó anteriormente, otras fuentes terminaron atribuyendo la disolución de Root a la masacre de Uchiha, que ocurrió 8 años después del nacimiento de Naruto. Si observa la línea de tiempo creada por Seelentau, verá que Sai se convirtió en un genin, como mínimo, varios meses después de la masacre. El hecho de que Sai todavía se considere miembro de Root podría sugerir que el incidente que condujo a la disolución oficial de Root fue posterior a la masacre de Uchiha. Pero si no fue así, si en cambio relacionamos la disolución con la masacre, o incluso antes de eso, llamar a Sai un agente Root se vuelve extraño. ¿Significa esto que Hiruzen y / Tsunade piensan que Root todavía está activo? Eso sería motivo para arrestar o investigar a Danzo porque, ya sabes, se suponía que Root se disolvería. En el episodio 35, un episodio canónico, y esta escena también está en el manga, Tsunade le dice a Sakura que Danzo es el superior de Sai. Nuevamente, tiempo presente, no pasado. Esto conecta a Sai con Root, y podría implicar que Root todavía está oficialmente activo, lo que contradice abiertamente las declaraciones del episodio anterior de que Root se disolvió. Si decirlo así significa que Tsunade cree que Root todavía está activo extraoficialmente, ¿por qué no ha hecho nada con respecto a una amenaza grave? Di lo que quieras sobre las dudas de Hiruzen, pero Tsunade no es así. Solo dudará a la hora de hacer un plan, pero para ella la voluntad de actuar no es un problema. Otras tonterías de raíz y el verdadero poder de Danzo, también conocido como Danzo of the Cloth Armor. Cuando miras todas las cosas en las que Danzo ha estado involucrado, parece, al menos para mí, que el verdadero poder de Danzo no es su Sharingan múltiple o sus células magúfinas y Rama, sino más bien, es una armadura de trama. Plot armor es un tropo que normalmente se aplica al protagonista de una historia, refiriéndose a cuando sobreviven a algo que realmente debería haberlos matado, pero también puede aplicarse a otros personajes. Para ilustrar, repasemos las diversas partes del canon donde Root ha demostrado ser más un dispositivo de trama que un punto de trama en pleno funcionamiento.
Arco del Puente Tenchi, anime y manga. Ya mencioné las confesiones de Sai en este arco anteriormente, sobre su reunión con Orochimaru, su misión de matar a Sasuke, etc., pero había más que eso. En la historia, Sai demuestra su valor y la sinceridad de Danzo para una alianza con Orochimaru al presentarle a los Sannin un sobremanilla, del tipo que se ata con una cuerda. Dentro de este sobre había una pila de papeles que contenían información sobre Anbu trabajando directamente debajo del Hokage, con rostros completos. Creo que todos los Anbu técnicamente trabajan bajo el Hokage, pero lo que sea. El punto es que se supone que las identidades Anbu son secretas para el público, por lo que esto es un gran problema. Cuando Orochimaru, Sai y Kabuto regresan a su escondite, Orochimaru le da a Kabuto la información y le dice que haga un libro de bingo con los datos. También se le pide a Kabuto que le muestre a Sai una habitación. Kabuto lo hace y termina dejando el sobre en la cama accidentalmente. Se ve sentado allí tanto en el manga como en el anime. Kabuto sale de la habitación, antes de darse cuenta de que dejó el sobre y comienza a regresar a buscarlo. Al mismo tiempo, el equipo Kakashi ha alcanzado a Sai y comienza a interrogarlo, obteniendo la información mencionada anteriormente. El regreso de Kabuto aporta tensión a la escena. Cuando Kabuto regresa a la habitación, todos, incluidos Sai, se han ido. En cuanto al sobre, todavía lo vemos en la cama cuando el equipo interroga a Sai, pero cuando Kabuto regresa, bueno, no es que el sobre no haya desaparecido, sino que simplemente no está enmarcado. Esto es cierto para la versión de anime. Nunca vemos al equipo interactuar con la cosa y, en lo que respecta a la historia, el sobre prácticamente se ha desvanecido en el éter. En el manga, al final del arco, cuando el equipo Kakashi está dando su informe, no vemos que el equipo diga una palabra sobre lo que sucedió. Solo cortamos a Tsunade diciendo ya veo, y luego la discusión sobre la permanencia de Sai en el equipo. Eso es. No se menciona la verdadera misión de Sai, ni el sobre, si fue recuperado, nada. No es que el sobre hubiera sido difícil de encontrar para el equipo, por lo que podrían haberlo recogido. Como dije, la cosa parece desvanecerse, como el síndrome de Chuck Cunningham, pero aplicado a un objeto. Este es un problema serio en lo que respecta a Danzo. Considere los hechos. La historia de portada de Sai básicamente da testimonio de un acto de traición por parte de Danzo. Sai admite abiertamente que su verdadera misión era matar a Sasuke. Si bien Sasuke es un ninja desaparecido, las órdenes de Tsunade con respecto a él eran traerlo de vuelta con vida, lo que significa que Danzo ordenó una misión que iba explícitamente contra el Hokage. Esto también lo mete en problemas. No es tan malo como el punto anterior, pero sigue siendo un problema serio. Danzo ya ni siquiera está en el consejo. Los datos canónicos anteriores dicen que está fuera del poder. El sobre contenía datos clasificados sobre las identidades y estadísticas de varios Anbu. Si estos datos son reales, y es muy posible que lo hayan sido, el manga ni lo confirma ni lo niega, eso significa que incluso si lo de estoy conspirando para destruir Konoha era mentira, Danzo usó datos reales y clasificados como cebo. Sin permiso. Una vez más, eso lo llevaría automáticamente a un serio problema. El equipo Kakashi también descubre el libro de Bingo Ro de Sai, que indica que Sai eliminó a un Jonin de Eden Mist que simplemente expresó una mala opinión de Konoha. Realmente espero que haya sido por mejores razones que simplemente tu pueblo huele a bayas de Saúco, pero el punto es que esto es evidencia de que Danzo ordenó un ataque a un objetivo internacional sin la aprobación de Hokage. Una vez más, aterriza en problemas. En el anime, la situación se vuelve aún peor para Danzo. Se confirma que los datos de Anbu son precisos, tanto por Orochimaru, la imagen de Yamato se ve en el set, como por Tsunade. Sí, al final de la versión de anime, hay una escena adicional en la que Yamato hace algo inteligente y le cuenta a Tsunade todo sobre la verdadera misión de Sai. Además, en realidad recuperó el sobre. Tsunade lo mira, se da cuenta de que es legítimo y le ordena a Shizune que aumente la seguridad en el archivo secreto, preguntándose cómo Danzo consiguió esto. Danzo debería haberse metido en serios problemas. Sobre o no, todo lo que se hubiera necesitado era que el equipo simplemente dijera algo sobre la misión de Sai, o que Sai simplemente dijera algo. Pero, no lo hizo. Ninguno de ellos lo hizo. No en el manga. Ni una sola palabra visible. Si dijeron algo fuera del panel, nunca se indica, ni hay consecuencias aparentes en la trama. Pain's Assault está a la vuelta de la esquina, pero antes de eso está la muerte de Asuma, por lo que no es como si Tsunade no pudiera haber hecho algo en respuesta. Pero no hay nada. Tsunade no va a perdonar a Danzo por razones de amistad como lo podría hacer Hiruzen, o no, como lo indica firmemente el anime.
El Hokage es el Hokage, e incluso si Danzo todavía está en el consejo, ¿te parece lógico que simplemente pueda anular las órdenes directas del Hokage de esa manera? Se supone que el consejo está formado por asesores, pero se supone que el Hokage es el que decide en última instancia. Por otra parte, también recuerdo un momento en el capítulo 400 que decía con respecto a la reubicación de Uchiha, Hiruzen fue anulado. Para ser justos, fue una traducción de un fanático, pero si es precisa, entonces la serie está confundida sobre quién puede hacer qué. La situación de Yamato, solo anime. No repetiré la disección muy larga episodio por episodio que hice en la parte anterior de esta serie de construcción de mundos. En cambio, te daré un resumen. Estoy hablando de la parte del arco Kakashi Anbu, que es original del anime y que establece a Yamato como miembro de Road. En esta colección de episodios, Danzo fue atrapado intentando asesinar al Hokage, pero fue perdonado solo esta vez bajo amenaza de ejecución. Yamato confesó haber sido enviado para ayudar a Orochimaru a escapar de la captura, pero Kakashi no dice nada al respecto. Kakashi testificó que Yamato fue enviado para matarlo y robar su Sharingan. Arco de los 12 Guardianes Ninja, solo anime. Esta historia original proporciona un espacio entre el arco del puente Tenchi y el asalto de Pain / la muerte de Asuma. Para crédito del anime, se da seguimiento al tema de Danzo, mostrando continuidad entre los elementos exclusivos del anime. Tsunade, abrumado por problemas en múltiples frentes, decide abordar primero el problema más cercano a casa y envía a Anbu a vigilar a Danzo, algo de lo que él es muy consciente. Las cosas llegan a un punto crítico en el episodio 64, cuando Danzo es atrapado por un equipo de Anbu mientras sale a hablar con un ninja de Iden Rain. Ha habido ataques en pueblos fronterizos últimamente, y se sospecha de la lluvia oculta. Los Anbu que capturan a Danzo comentan cómo fue Danzo quien les enseñó que cuando se enfrentan a un oponente superior, compensar la calidad con la cantidad. Esto nuevamente se relaciona con que Road se llama una división de entrenamiento, y que Danzo entrenó a todos los Anbu, pero nuevamente cuestiona por qué hay agentes de Road en primer lugar. En cualquier caso, Danzo es llevado a TI junto con el ninja, donde Tsunade está esperando. Yamato reconoce al ninja Rain como Tatsuji. Estaba en Leaf Anbu, pero desapareció cuando Yamato todavía era parte de Anbu. Se contrata a Ibiki para hacer hablar a Tatsuji cuando, de repente, Koharu y Omura, los ancianos más inútiles del mundo, irrumpen protestando por el trato de Danzo. Sabían sobre Tatsuji y dicen que fue enviado por Danzo para infiltrarse y espiar a Iden Rain. De hecho, Tatsuji también les estaba pasando información a ellos, algo que sorprende incluso a Danzo, por lo que parece. Luego, Danzo aprovecha la oportunidad para regañar a Tsunade por ser incompetente por seguir pensando que Iden Rain podría ser responsable de los ataques, como sus políticas moderadas son débiles, etcétera, etcétera. Antes de que el interrogatorio pueda ir más allá, Sora, el personaje único de este arc, es sorprendido escuchando a escondidas y todo se convierte rápidamente en un caos. Aprecio que el anime haya tratado de seguir el punto de la trama del arco anterior, pero aún así se desvanece muy rápidamente. Por un lado, es impactante que el informante de Danzo también estuviera pasando información a los otros ancianos. ¿Este tipo no era un agente de Road? ¿Danzo no tiene control sobre sus propios agentes? Danzo parecía legítimamente sorprendido, entonces, ¿cuál era su plan real para perder la cola a Anbu y desviar las sospechas? Tenía que tener uno. En segundo lugar, está Tatsuji. Este tipo estaba en Anbu y desapareció. También estaba en el escuadrón cuando Yamato estaba cerca, pero dado el momento, Tatsuji se fue. Mía podría haber sido tan reciente como semanas o tal vez un mes. Aún así, ¿me estás diciendo que Danzo y o el consejo estaban de acuerdo con dejar que un Anbu simplemente apareciera y desapareciera sin informar al Hokage? ¿Está bien que alguno de los ancianos asigne una misión como esa a un Anbu sin decírselo al Hokage y obtener su aprobación? ¿De una manera que no te meta automáticamente en problemas?
¿Alguna vez escuchó la frase círculo de confianza? En lo que respecta al consejo de Konoha, es un círculo gigante de falta de respeto. Ninguno de los ancianos parece tener ningún respeto por la autoridad del Hokage. Tal vez sea una cuestión de sentimientos personales, aunque no tengo ni idea de por qué. A Tsunade ciertamente no le gusta ninguno de ellos, pero no es como si alguna vez hubieran sido algo más que un problema. Podría sugerir que tal vez el consejo estaba tan acostumbrado a que Hiruzen delegara y fuera fácil de manejar, y que sus ideas obtuvieran luz verde, que entrar en contacto con un líder de voluntad fuerte como Tsunade es algo a lo que Koharu y Omura simplemente no están acostumbrados. Pero entonces, tendría más sentido que este problema estuviera presente en la parte 1, y no después de que Tsunade haya sido Hokage 2 o 3 años. Uno pensaría que esos dos habrían aprendido quién estaba a cargo. Disculpas por la digresión. En cualquier caso, la cosa con Danzo prácticamente ha terminado en ese momento y, lamentablemente, el sobre desaparece una vez más en el éter, aunque sería una prueba sólida de que Danzo debería ganar una estadía prolongada en una celda de la cárcel. La cumbre de los 5 Kage, manga y anime. Cuando Danzo está en la cumbre de los 5 Kage, usa Koto Amatsukami, el poderoso jutsu de lavado de cerebro de Shisui, para tratar de asegurarse de que Mifune, el líder de la Tierra de Hierro, lo elija para liderar las fuerzas Shinobi unidas. Desafortunadamente para él, Ao of the Hidden Mist tiene el Byakugan, y no solo reconoce que algo está pasando, sino que también reconoce que tanto el chakra como el jutsu pertenecen a Shisui Uchiha, e interrumpe la reunión. Danzo se ve obligado a romper el jutsu y su acto se descubre frente a una multitud internacional. Los otros Kage están naturalmente muy enojados, aunque el propio Danzo está extrañamente tranquilo y no se disculpa por haber sido descubierto así. Incluso comenta que ni siquiera puede usar la técnica tantas veces al día. Ya sabes, como una excusa casual. Tal vez simplemente se ha vuelto más audaz y más engañado, especialmente en dicha multitud internacional en lugar de una local, pero parecía terriblemente arriesgado hacer eso, y me pregunto si no debería estar más preocupado. Después de todo, en realidad no ha asegurado la posición de Hokage. Se ordena a los ninjas de la niebla oculta, Ao y Chojiro, que lo protejan y se aseguren de que no se mueva, y antes de que ocurran otras consecuencias, se nota la irrupción de Sasuke, todo sale mal y, en última instancia, Sasuke mata a Danzo. Fuyamanaka y Torune Aburame, solo anime. En la parte 3 de esta serie de construcción de mundos, hablé brevemente de Fuyamanaka y Torune Aburame y cómo sus historias de fondo realmente no tenían mucho sentido basándonos solo en el tiempo. Me temo que puedo repetirme cuando llegue a esto en mi línea de tiempo, pero hablemos de ellos nuevamente. La gente en el servidor Discord de Narutopedia me dijo que Danzo tendía a reclutar niños en Root cuando tenían entre 10 y 12 años. En cualquier caso, en el momento en que Torune parece haber sido reclutado, parece que Fu tiene entre 10 y 12 años. Ahora, Fu fue reclutado en Root primero, así que hagamos algunos cálculos. Para aquellos que no han mirado la primera parte de esta serie, sepan que estoy usando mi propio sistema de medición de años. Todos los números son precisos para los datos del canon, simplemente los convertí a números positivos para que sea más fácil trabajar con ellos. Solo resta 50 para hacer los relativos al nacimiento de Naruto. Fuyamanaka nació en 48 Ki. Si tenía entre 10 y 12 años cuando fue reclutado, eso significaría que sucedió en 58-60 Ki. Sin embargo, la masacre de Uchiha ocurrió en 58 Ki. Según Seelen Tau, sucedió a más tardar el 22 de julio. Una vez que Root se disuelva, Root tendrá dificultades para conseguir nuevos miembros, por lo que el reclutamiento voluntario de Fu está en duda. En cuanto a Torune, es aún peor. Su reclutamiento está todo en el anime, para ser justos, Shippuden 317, pero síguelo conmigo.
Nació en 47 Ki, por lo que es un año mayor que Fu. Pero con Torune, no es tanto su edad el problema, sino la edad de todos los que lo rodean. Danzo reclutó a Torune así. Llegó un día al complejo de Aburame, queriendo reclutar a Shino en Road. Todos los clanes con jutsu oculto como los Yamanaka y los Uchiha habían enviado candidatos. Shibi, el padre de Shino, pregunta si esto ha sido aprobado por el Hokage, y Danzo responde que cuando se trata de Road, él tiene jurisdicción exclusiva, y esto no es tanto una solicitud como una orden. Torune termina ofreciéndose como voluntario, aunque para él es muy informal en lugar de me sacrificaré por ti. Volviendo al tema de la edad. Shino parece tener menos de 10 años en este flashback. Eso significa que Torune fue reclutado antes del 60 Ki. Esto pone el reclutamiento de Torune en el mismo territorio nebuloso, o tal vez la mejor palabra es tenue, como Fu. Pero en realidad empeora. En el episodio, Torune pregunta cómo se está adaptando Shino a la academia, como si acabara de empezar. Una vez más, Shino, e incluso Kiba y Naruto, parecen tener menos de 10 años, pero tampoco parecen tener 6. ¿Por qué digo 6? Según los datos del canon, Sasuke comenzó cuando tenía 5 años. La línea de tiempo de Seelentau colocó este evento en abril de su 6º año de vida, 56 Ki. No hay razón para pensar que Shino no habría comenzado la escuela al mismo tiempo, o incluso un año antes, ya que su cumpleaños es en enero. 5 es una edad bastante típica para comenzar la escuela del mundo real, y podría citar el hecho de que Kakashi, Obito y Rin comenzaron la academia a los 5 años, sin otros en esta clase como Asuma, Kurenai, etc. Entonces, la discusión de Torune con Shino es muy extraña. Pero, si puedes creerlo, la situación se vuelve aún más extraña. Iruka también se muestra en este flashback, ya profesor y en términos amistosos con Naruto. El anime en realidad abordó el tema de la carrera docente de Iruka en los primeros episodios de Past Arc, The Locus of Konoha. El arco original del anime ambientado después de Pain Sasaurus. Específicamente, me refiero al episodio 176. En ese episodio, Iruka comienza en la academia como maestro de Naruto, y se establece que Sasuke ya perdió su clan. Esto colocaría el episodio como mínimo en 58 Ki, o más probablemente en 59 Ki, si Iruka hubiera comenzado al comienzo de un nuevo año escolar. Entonces, si el anime siguiera su propia continuidad, Iruka en este flashback significa que sucedió en 58 Ki, como mínimo, después de la masacre de Uchiha. Los factoides del episodio están por todas partes. Pero si Fu fue reclutado antes que Torune, y si parece 10, 12, eso significa que Torune no puede haber sido reclutado antes de la masacre Uchiha, que también se alinea con la presencia de Iruka, y eso haría que las acciones de Danzo fueran francamente extrañas. Piénsalo por un minuto. Danzo está intentando reclutar a Shino en una reunión cara a cara con el jefe de un importante clan de Konoha, mencionando a Road por su nombre y diciendo que tiene el poder para hacer esto por parte del Hokage, probablemente un año después de que Road se disolviera oficialmente. Esta táctica depende enteramente del silencio, y no se toman medidas para garantizar ese silencio. Todo lo que Shibi tiene que hacer es decir algo. Ni siquiera tiene que ser una demanda enojada. Simplemente tendría que hacerle una pregunta o hacerle un comentario a Hiruzen. Solo podía decir 5 palabras simples. Danzo reclutó a Torune en Road. Podría preguntar sobre todo este asunto de Road. Hiruzen se detenía, parpadeaba, giraba lentamente la cabeza y decía. Danzo hizo que... Lo siguiente que sabes es que los Anbu están pateando la puerta de Danzo y arrastrándolo a una celda muy poco acogedora, y Torune y Fu son enviados. Casa. Es por eso que su verdadero poder es Plot Armor. Danzo, especialmente en el anime, ha sido arrestado varias veces haciendo cosas claramente ilegales. Los personajes han tenido la oportunidad de hacer algo con él si solo dicen algo, ya sea el equipo Kakashi, el mismo Kakashi o Shibi Aburame. Simplemente abrir la boca para hablar bastaría. Simplemente no lo hacen. Es como una especie de lógica inversa donde todos, excepto los agentes de Road, tienen ese sello de maldición en sus lenguas. Por supuesto, no tienen ese sello, entonces, ¿cuál es el problema? La mejor respuesta que puedo dar es, porque Danzo se necesita más en la trama. Necesita ser asesinado por Sasuke en una gran escena dramática para cumplir con la búsqueda de venganza o lo que sea. ¿O es que estas acciones, como con Yamato, están en el pasado y se necesita a Danzo en el presente?
Él es inmune a todas las consecuencias hasta que la trama requiere que muera, menos involucrado en la historia actual de la serie y más entretejido en la historia de fondo, y todo está hecho de una manera tan torpe que una armadura de trama es la única forma de hacerlo. Podría funcionar, y eso perjudica a la serie más de lo que ayuda. Filtrando el secreto de Naruto, novelas. Una última cosa que me gustaría comentar. Sé que no encaja del todo en esta sección, pero no estaba seguro de dónde más ponerlo. En la segunda novela de Itachi, y solo en esa novela, se establece que el mismo Danzo es la razón por la cual el estado de Naruto Jinchuriki se filtró a los aldeanos. Esto se hizo porque Danzo pensó que el pueblo era más fuerte cuando tenía a alguien o algo a quien odiar, que debido a que los aldeanos culpaban a Naruto, mantenían el equilibrio emocional o algo así. Honestamente, toda la conversación fue un poco, quiero decir, pretenciosa. La decisión en sí tiene sus raíces en creencias personales sobre la naturaleza humana, pero también hay una cierta falta de lógica. Enfrenta al niño con el poderoso monstruo que lleva dentro, un Jinchuriki, a quien las aldeas suelen ver como armas vivientes de destrucción masiva. No es probable que antagonizar a un Jinchuriki como ese termine bien, Vergara. Por esta razón, la decisión de Danzo parece extraña y sin sentido. Obviamente, la información se filtró de alguna manera, y si tuviéramos que rastrear esa filtración hasta una decisión deliberada por parte de Danzo, hay una motivación alternativa que podría sugerir. Quizás lo hizo con la intención de maniobrar a Naruto a una posición más vulnerable. Sin el apoyo de la aldea, Naruto sería más fácil de manipular por Danzo, para que Danzo pudiera tener control sobre él. Obviamente, esto no funcionó, y esto es solo una posibilidad, pero eso podría ser una motivación. Danzo debería ser incapaz de ese nivel de incompetencia. Hay muchas palabras que uno puede usar para describir un personaje como Danzo Shimura. La mayoría de ellos son obscenidades. Definitivamente no es un buen hombre. Ni siquiera creo que califique como un buen hombre. Pero creo que es seguro decir que él no es, o mejor dicho, no debería ser, un hombre estúpido. Después del asalto de Pain, cuando era el sexto candidato a Hokage, Sai le preguntó qué iba a hacer con Naruto. Danzo dijo que no haría nada todavía, ya que Naruto era el héroe de la aldea en este momento y aún necesitaba obtener el voto de los Jonin para asegurarse de convertirse en Hokage. Ese es el signo de un hombre con cerebro. Una pena que varios otros casos lo hagan parecer muy estúpido. En concepto, se supone que Danzo es un manipulador sombrío, ¿verdad? El hombre que trabaja en las sombras. Eso es todo lo suyo. Si acepta la idea de que ROT era una organización oficial que luego se disolvió oficialmente, entonces el momento debería ser el momento de Danzo para no brillar. Es el momento en el que, en lo que respecta a ser un manipulador sombrío, la goma se encuentra con el camino, donde Danzo debería demostrarnos a todos que realmente es bueno en eso, que puede ser el mejor manipulador, como nadie lo fue. Si quieres que Danzo funcione correctamente, para ser el Chessmaster que se supone que es, tiene que ser más inteligente que esto. No puede reclutar a Torune como lo hizo después de que ROT se disolvió. He visto un fanfic o dos que hablan de niños secuestrados de sus camas, y eso tiene mucho más sentido. En todo caso, eso es lo que sugeriría con respecto a esos dos. Si quieres que permanezca en la historia, no puedes simplemente hacer que lo atrapen o engalanarlo con una armadura de trama y hacer que evite las consecuencias solo porque sí. No puedes hacer que la gente permanezca en silencio contra todo pensamiento lógico. Como dice la expresión, trabaje de manera más inteligente, no más difícil. Usa tu cerebro, no tu fuerza, o plot armor. El uso repetido de dicha plot armor hace que todos tus personajes se vean como idiotas, y hace más daño que bien a tu historia. Y no, tampoco puedes usar a Izanagi para salir de eso.
Para empezar, ese es un dispositivo de trama barato que se creó como un escape fácil cuando te escribes en una esquina. Esto, por supuesto, no significa que Danzo no pueda cometer errores, o que casi no pueda ser atrapado, o incluso que el incidente en el que Hiruzen lo arrestó después del intento de asesinato no puede suceder. Pero si lo atrapan, debe ser especialmente cauteloso en sus actividades. Se supone que Rod se disolvió en el manga, ¿verdad? Ser disuelto y Danzo retirado del poder implica que Danzo quedó atrapado en algo. Pero no puede seguir siendo atrapado. Hiruzen, como expresé en la parte anterior de esta serie de construcción de mundos, es el tipo de persona que actuará si la aldea se ve amenazada. Simplemente no está dispuesto a actuar a veces, no es incapaz, y hay una gran diferencia entre los dos. Un hombre inteligente reconocería esa diferencia y sabría que no debe presionar su suerte con demasiada frecuencia, aunque la arrogancia y la obsesión pueden debilitar esa inteligencia y permitirles sufrir por ello. Un personaje como Danzo no debería estar en el mismo nivel intelectual que el tipo de persona que comete un delito y luego se burla de la policía en las redes sociales al mismo tiempo que sube pruebas en video de dicho delito a dichas redes sociales. Si es así, has fallado monumentalmente y necesitas volver sobre tus pasos. Una comparación histórica suelta. Danzo vs. Jonathan Wild. Perdóname por esta pequeña digresión, pero es una comparación extraña que ha estado dando vueltas en mi cerebro. Jonathan Wild fue una persona real que vivió desde 1682, o 1683, hasta 1725. Fue conocido en un momento como el Thief Taker General de Londres, y en un sentido muy amplio, su historia puede usarse como una ilustración de la diferencia entre el desordenado Danzo actual y un Danzo mucho más funcional. En el siglo XVIII, Jonathan Wild era el agente de la ley número 1 de la ciudad. No era el jefe de policía, eso sí. La policía no existía. El robo estaba en aumento en este periodo de tiempo, y en Londres, Wild fue la solución, un héroe de la ciudad, un luchador por la justicia. A la gente le encantaba Wild. Pero en realidad, Wild era el jefe criminal más grande de Londres, y toda su operación fue una estafa gigante. Ahora bien, para empezar, esta operación no era de Wild. Comenzó con un hombre llamado Charles Itchin. Itchin usó su posición como fachada para un esquema de chantaje y extorsión, e incluso lideró su propia banda de ladrones. Jonathan Wild, que ya era un criminal en ese momento, había sido contratado por Itchin como adjunto. Pero la forma en que Itchin dirigía las cosas no era buena. No es que fuera bueno en primer lugar, pero verás lo que quiero decir. En el proceso de extorsión, chantaje y ejecución de los ladrones de la ciudad, Itchin tuvo muchas reuniones cara a cara. Cobró grandes cantidades de dinero, tanto por el corte que les quitaba a sus ladrones, como por lo que cobraba a sus víctimas, lo que enajenaba a ambos. También firmó cartas de chantaje con su propio nombre. No suena muy brillante, ¿verdad? Wild ciertamente pensó que sí. De hecho, la razón por la que se recurrió a Wild es porque Itchin quedó atrapado en una investigación anticorrupción. No cumplió ningún tiempo en la cárcel y se le permitió conservar su trabajo, pero tuvo que alejarse de él durante unos años. Por lo tanto, Wild fue puesto a cargo. Ahora, así es como Wild dirigió la misma organización. Por un lado, cobraba menos, dejando que sus ladrones se quedaran con más del botín. 2. No más cartas de chantaje. De hecho, el esquema habitual era así. Eres una persona común y te acaban de robar tus pertenencias personales. Vas a la oficina de Wild, donde describe el ataque y lo que fue robado. En un par de días, Wild informa que sus agentes encontraron a los ladrones. Luego negocia un rescate para recuperar tus cosas, que tú manejas en una reunión anónima. Gracias a Wild, recuperas tus cosas, y Wild solo cobra una tarifa muy modesta por su arduo trabajo. Después de todo, no fue financiado por el gobierno. Sales de su oficina, reunidos con tus objetos de valor, pensando en lo heroico que es Wild y en la suerte que tienes de tener a alguien como él luchando por ti. Lo que tú y todos los demás en la calle no saben es que los ladrones que te robaron trabajan para Wild.
No solo se embolsó tus honorarios, sino que se llevó una modesta parte del rescate que pagaste a sus propios ladrones. Dado que el único dinero que tocó fue el que le pagaste directamente, no hay evidencia de que él estuviera detrás de todo el asunto, y lo creas o no, eso es solo rascar la superficie de los trucos que incorporó para seguir adelante. Wild y Danzo tienen algunas cosas en común. Ambos son hombres que operaron grandes organizaciones ocultas del conocimiento público, realizando acciones delictivas para sus propios fines personales. Ambos fueron finalmente despreciados por el público por sus crímenes. Wild fue odiado, y ambos fueron finalmente deshechos por un joven advenedizo, Sasuke en el caso de Danzo, y un hombre llamado Jack Shepard en el caso de Wild. Y, sin embargo, el Danzo que vemos en el manga, y más especialmente en el anime, opera su organización mucho más como Ipchin que como Wild. Definitivamente puedes ver la comparación de Ipchen en la historia de fondo de Torune. Esto es nuevamente lo que quiero decir con trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Ipchin fue demasiado público con sus esfuerzos, demasiado contundente, y volvió a morderlo cuando apareció alguien más inteligente. Los esfuerzos de Wild volvieron a morderlo también, pero de una manera diferente. Entre Ipchin y Wild, la forma en que Danzo opera Rod debería ser como este último, y nunca como el primero. ¿Cómo arreglar Danzo y Rod? Ahora que hemos establecido a fondo el extraño desastre que es Rod, y que arreglarlo es bastante esencial para la salud de la historia, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo arreglamos este lío para que pueda lograr lo que necesita lograr de una manera lógica y sin problemas? Afortunadamente, Canon realmente da algunas ideas. No puedo decir que lo que voy a escribir sea la única solución posible, pero es la que personalmente prefiero. Independientemente de lo que elija en su propio trabajo, simplemente recuerde tener en cuenta los puntos que ya he discutido. Estos son: atrapan a Danzo, no seas estúpido con esto ni lo presiones. Plot Armor Danzo es horrible, y también lo son Idiot Plots. Los agentes raíz no pueden decir nada, sea coherente con eso y no pretenda que otros son los que están malditos solo por el bien de su trama. Lo que se sabe y lo que no se sabe, y quién lo sabe, hay una diferencia entre los hechos y los rumores. Tenga esto en cuenta cuando transmita la exposición. Si Rod es una unidad oficial de Anbu, ¿por qué se creó? No cree una distinción endeble entre ellos y los Anbu normales solo porque sí. No es así como funciona. Si Hiruzen sabe algo sobre Rod o sus crímenes, ¿qué tan mal se refleja esto en su carácter y por qué no ha hecho nada? Es vacilante, no impotente. El tiempo importa. Si Rod se disolvió oficialmente, debes averiguar cuándo fue lo antes posible, porque una vez que eso sucede, el juego cambia drásticamente. Danzo, el jefe de Anbu. Esta es en realidad una idea de la primera de las dos novelas de Itachi. En esa novela, se comenta que el público en general piensa que Danzo es el gerente general de Anbu, que su puesto es administrativo. También vi una referencia a Danzo como una especie de jefe de Anbu en el capítulo 400 del manga, aunque admito que fue una traducción de un fan, por lo que podría haber estado mal. El punto es este. ¿Y si Danzo fuera el gerente de todos los Anbu? Hiruzen encontró que ciertos aspectos del manejo del pueblo, la oscuridad eran desagradables, y se lo pasó a Danzo. Eso es canon. Recuerdo en el arco de Kakashi Anbu, episodio 357, Gumi solicita unirse a Anbu, y Danzo dice que le falta oscuridad.
Cierto, los Anbu protegen al Hokage, edificios importantes o personas, o manejan problemas de seguridad súper altos, pero siguen siendo asesinos, por lo que a Hiruzen no le gustaría ese aspecto de ellos en absoluto. Entonces, ¿por qué no poner a Danzo a cargo de todos ellos? Esto le permitiría a Danzo entrenar también a todos los Anbu. Root, como organización, podría por lo tanto comenzar su vida como un escuadrón especializado dentro de Anbu que Danzo reunió para las misiones más encubiertas, del tipo en el que si te atrapan, Iden Leaf tendría una negación absoluta, como, digamos, Escuadrón Suicida / Fuerza de Tareas 10 de DC Comics. Root podría haber sido muy reservado al principio, y por lo que sabe el resto de los Anbu, podría haber sido solo un rumor, con los miembros reales del escuadrón Root sin hablar. Esta raíz se habría utilizado para misiones que Danzo habría considerado necesarias, pero que no quería devolverle a Hiruzen por razones éticas. Es posible que Hiruzen no quiera saber qué está pasando, pero si Danzo hace algo encubierto que provoca un incidente internacional y viola algún tipo de ley, Hiruzen lo sabrá de todos modos. La raíz es muy diferente al principio, funciona para el canon debido a Monoyakushi. De acuerdo con su historia de fondo, que se encuentra tanto en el manga como en el anime, ella era miembro de Root, pero se retiró, se unió a las fuerzas Jonin regulares, fue capitana en el cuerpo médico y finalmente se convirtió en la cuidadora de un orfanato. Piensa en lo primero, se retiró. De raíz. Piensa en Root como lo conocemos, con Sai, Fu, Torune y todo eso. Creo que es seguro decir que la única forma en que Root que conocemos en el presente permite que sus agentes se retiren es con un ataúd. Pero si Root fuera diferente al principio, si fuera un escuadrón oculto, tendría un poco más de sentido que no pudiera simplemente retirarse. También podríamos decir que Danzo comenzó a construir la organización completa que es Root desde el principio, una que Hiruzen no conocía ni aprobaba, una con agentes leales a Danzo ante todo. Entonces, en lugar de decirle a Danzo que disuelva Root y se retire del consejo, sería quítate del consejo y renuncia a tu puesto como gerente de Anbu. Esto resuelve la falta de distinción entre Root y Anbu, y también la rareza de dejar que Danzo tenga más o menos su propio ejército personal, mientras mantiene a Danzo involucrado en el entrenamiento. También elimina la confusión sobre quién sabe qué con respecto a que Root esté activo. Eso no quiere decir que Danzo no pueda seguir mostrándose ante la gente como un tipo espeluznante y poco confiable, o que no pueda expresar puntos de vista militantes. Pero templa todo para que pueda existir como un villano sin preguntarse cómo es que todavía está presente. Danzo, el ex maestro de espías. Aquí hay otra idea que creo que funciona. Haz que Danzo sea el jefe de espías del pueblo. Todos sabemos que Jiraiya es el jefe de espías de la aldea, pero siempre estuvo en ese puesto. Este tipo de trabajo también se adapta a un hombre como Danzo, e incluso podría citar la primera novela de Itachi que afirma que Root tenía una red de espías en la aldea que monitoreaba a todos por la seguridad de Konoha. Estar a cargo de una red de espionaje también le permitiría a Danzo los recursos y contactos para ayudarlo a construir Root. Programa de entrenamiento de Root. Se supone que Root entrena a sus agentes para que sean absolutamente leales a Danzo y obedezcan sus órdenes, y también para que ignoren sus emociones. Con respecto a lo primero, echa un vistazo a la historia de Kabuto Yakushi. Canon dice que Kabuto estaba en Root y se infiltró en todas las aldeas principales. De hecho, era tan bueno en esto que Danzo finalmente decidió que era demasiado bueno y preparó una trampa en la que Nono y Kabuto se matarían entre sí. La decisión de Danzo de matar a Kabuto por ser demasiado bueno encajaría con su naturaleza desconfiada, esto es cierto, pero al mismo tiempo, la decisión es un poco ilógica, y Danzo es una persona lógica. Kabuto es un agente muy talentoso.
Talento como ese puede ser difícil de conseguir y podría llevar mucho tiempo entrenarlo. Además, si se supone que los agentes de Root están entrenados para ser absolutamente leales a Danzo, ¿no se anularía la posibilidad de traición? Eso es lo que pensaría. Entonces, esto me sugiere que el entrenamiento de Root para la lealtad absoluta llegó después de Kabuto. De hecho, incluso iría tan lejos como para sugerir que Danzo aumentó sus esfuerzos para entrenar la lealtad en sus agentes en respuesta a Kabuto, y tal vez a Yamato también. Con respecto a los agentes de Root, sin tener en cuenta sus emociones, así como todo eso de estás emparejado con alguien a quien eventualmente tienes que matar por lo que pasó Sai, vale la pena señalar que cuando el equipo Kakashi confrontó a Sai en el escondite de Orochimaru, Yamato hace una comentar al respecto, suponiendo que Sai pasó por un entrenamiento para reprimir sus emociones. Más que eso, Yamato dice que había visto lo mismo en la aldea de la niebla sangrienta, también conocida como la aldea oculta de la niebla bajo el gobierno del cuarto Mizukage. Esto nos sugiere que lo que pasó ahí tampoco fue la norma en Roe desde el principio, sino que se adoptó en la época de Blood Mist Village. Es posible que de ahí se le ocurrió la idea a Danzo. ¿De dónde obtiene Root su dinero? Incluso si a los agentes de Root no se les paga como un ninja regular, ¿y por qué lo harían, si solo son herramientas para Danzo? Root tendría necesidades financieras. Hay costos de armas, costos de equipos, costos de construcción de las instalaciones de Root, costos de reparación, suministros médicos, alimentos, dinero que puede ser necesario para viajes o misiones particulares, soborno, por ejemplo, y la lista continúa. Todas estas cosas podrían sumar algo significativo, así que, ¿dónde lo obtiene todo Root? Incluso si el clan Shimura fuera muy prominente, ¿crees que Danzo podría financiar toda la organización de su propio bolsillo? También podría depender del tamaño de Root, pero incluso si Root es pequeño, no creo que sea muy probable. Tal vez no imposible, pero no probable. Si Danzo estaba a cargo de Anbu, es posible que haya malversado fondos de Anbu, esto es cierto. Incluso si Octa por Root fue una vez una organización oficial, la financiación sigue siendo una pregunta, especialmente después de la disolución. Si Root estuviera oficialmente en los libros, el pueblo le daría fondos. Si Root comienza en la oscuridad, una vez que Danzo se ve obligado a renunciar a la gestión de Anbu, pierde el acceso a ese dinero. Si Root se disuelve oficialmente, pierde el acceso a ese dinero. Cuando eso sucede, ¿qué hacen? Una solución viable es que Root opere algo así como una organización criminal y utilice negocios de fachada. Estos negocios podrían estar ubicados en todo el país, o tal vez más allá, y hacer negocios legítimos con la gente común, pero sus ganancias ayudarían a respaldar a Root. Además, en una nota bastante divertida, en la novela de Sakura Iden, se establece el personaje de Kido Tsumiki, un hombre que en realidad era el tesorero de Root. Incluso los malos tienen que manejar los libros. Otras cosas a considerar. Agentes de mudanzas y transferencias. Volvamos a la idea de que Root era una organización oficial de Iden Leafy, en algún momento, Hiruzen ordenó que se disolviera. Esta disolución, como he dicho repetidamente, fue solo oficial, ya que Danzo siguió adelante de todos modos. Pero si esa orden cayera, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué esperaría Hiruzen que sucediera? Es posible que no siempre preste atención, pero si da ese tipo de orden, eso significa que está enojado y eso hace que sea más probable que siga. Como dije en la parte anterior de esta serie de construcción de mundos, Hiruzen no se asegura de que Root esté terminado. Se puede mitigar con algunos trucos, pero esto es con lo que tendrías que lidiar.
Por un lado, si Hiruzen ordenó que Root se disolviera, esperaría una afluencia de shinobi en las fuerzas regulares de Anbu, o tal vez incluso en otros departamentos, si Danzo está cumpliendo, eso es. Si esto sucediera, también podría exponer a cualquier Root shinobi con datos de graduación falsos, como parecía ser el caso con Sai y Torune, y tal vez incluso con Fu, por lo que también debe tener cuidado con eso y cómo asegurarse de que eso no suceda. Danzo probablemente tendría que transferir a algunos de sus agentes, pero es posible que no los transfiera a todos, mintiendo sobre el tamaño completo de sus fuerzas, lo que podría funcionar si Hiruzen nunca ha visto el tamaño completo de dicha fuerza. También está el tema de la mudanza. Root tiene su propio cuartel general debajo de Konoha, entonces, ¿no se verían obligados a literalmente hacer las maletas? ¿Qué sucede con sus instalaciones una vez que se disuelven oficialmente? Root no puede seguir usando ese espacio, ¿verdad? Konoha podría simplemente cerrar las puertas, esto es cierto. Pero también podrían optar por tomar ese mismo espacio y reutilizarlo para algo. Es un espacio de trabajo perfectamente bueno, así que si tienen una necesidad, ¿por qué dejar que se desperdicie? Una vez disuelto, Root tendría que eliminar cualquier evidencia incriminatoria antes de que aparezca Konoha, y operar allí en extremo secreto, o simplemente encontrar un nuevo escondite para usar. O tal vez Root tiene otras instalaciones que Hiruzen no conocía en primer lugar. Eso también es completamente posible, y podrían mudarse allí. Root y la adquisición de los niños del clan. Danzo ha sido descrito por algunos como hambriento de poder, y claramente quería a alguien de los clanes Yamanaka y Aburame en sus filas. También le dijo a Shibi que cada clan con técnicas secretas había enviado un candidato, aunque esta declaración podría interpretarse como una mentira. Danzo es un hombre muy desconfiado, y puedo ver que la desconfianza se alimenta de una necesidad de poder, de adquirir los secretos de los clanes para poder protegerse contra una posible traición. Pero también quiero que piensen por un momento cómo funcionaría eso. Ya comenté una vez que creo que el secuestro probablemente funcionaría mejor para la forma en que personajes como Fu y Torune fueron llevados a Root. Si Root está oculto en primer lugar, o si estamos hablando de Root después de la disolución, este método sería el mejor para los niños del clan en sus filas. Pero sería más complicado que eso. La edad importaría. ¿Por qué Danzo quiere niños del clan en sus filas? Porque tienen poderes. Tienen técnicas secretas que pueden serle útiles. Sin embargo, no todos los secretos son iguales. Con el Uchiha, elegir un candidato para Root sería algo más fácil, ya que el Sharingan está integrado. Kishimoto dijo una vez que si alguien con un Sharingan y alguien con un Byakugan tuvieran hijos, esos niños tendrían uno de cada uno. Eso es codominancia allí mismo, lo que significa que cada dojutsu es un rasgo genético dominante, lo que significa que la gran mayoría de esos clanes lo tienen. Ahora considere las habilidades de clanes como Yamanaka. No tienen un Kekkei Genkai, una habilidad genética, aunque ciertos rasgos heredados que se encuentran en la familia pueden ayudar. En cambio, sus técnicas son lo que se llama Iden Jutsu, o técnicas secretas. Estos son jutsu que se pueden enseñar, con instrucciones y todo, y los clanes trabajan muy duro para mantenerlos en la familia. Nuevamente, ciertos rasgos fisiológicos que se encuentran en las familias pueden ayudar a facilitar el uso de estas técnicas, pero el punto sigue siendo que deben enseñarse, no desbloquearse, y también podrían enseñarse a personas ajenas. Lo que esto también significa es que los agentes de Root de tales familias solo pueden ser reclutados, léase Shanghai, en el momento adecuado. Si Fu hubiera sido llevado a Root cuando tenía, digamos, 4 años, el esfuerzo habría sido inútil, ya que Fu no sabría nada sobre las técnicas de su clan. Danzo puede preferir apuntar a los niños, ya que sería más fácil para él entrenar y, para ser justos, incluso si su rango objetivo fuera 10, 12, esos niños probablemente aún no sabrían mucho de las técnicas de su familia. Sin embargo, en ese momento ya sabrían algo, y eso aún los haría útiles, proporcionando un vistazo a los secretos de estos grandes clanes. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Root. Espero que hayan encontrado esto útil.
Siéntase libre de dejar sus propias ideas y sugerencias personales a continuación. Ahora, si me disculpan, voy a descansar y luego volveré a escribir ficción por un tiempo.